una joya franciscana seglar en Cartagena. Aprovechando un viaje a Cartagena, tuve la oportunidad de conocer este templo construido por la Orden Tercera. Hoy es de la Curia Arquidiocesana. La hermana Gloria Naranjo de Pimienta, de la Fraternidad de Valledupar, me había insistido en visitar este templo. Su hijo Javier, ingeniero, es el director de un gran proyecto de reconstrucción en el cual se encuentran construcciones franciscanas de varios siglos atrás. Mientras nos tomábamos un tinto con José Luis Novoa, director de la revista El Getsemanicense, escuchamos de Javier un breve pero interesante relato de esta historia dormida por siglos en estos muros. Después pasamos a visitar las obras en reconstrucción, pero solo pudimos entrar al templo. Con la autorización de José Luis traigo aquí un extracto de su crónica publicada en la revista El Getsemanicense, número 10. Dice así: los distintos conventos franciscanos alrededor del mundo, también llamados conjuntos seráficos, tienen similitudes. Un claustro para los frailes, espacio de trabajo, huerta, el templo principal, o como el de la Orden Tercera. Similar ocurrió en Cartagena o en Bogotá, Barranquilla, tal vez, y en diversas ciudades coloniales de América Latina. El caso de Cartagena, la construcción del convento comenzó en 1555, pero mientras que levantar el claustro y el templo de San Francisco fue un proceso lento, en el caso de la iglesia de la Orden Tercera todo fue muy dinámico para la costumbre de la época. La construcción se comenzó en 1633 con aportes de la comunidad y, al parecer, el decidido apoyo del gobierno del brigadier Antonio de Salas, cuyos restos reposan allí. Los permisos fueron aprobados por el Papa Benedicto XIV y la inauguración formal se hizo en 1757. Del siguiente siglo de vida parroquial se conoce muy poco. La iglesia tiene una gran similitud con la de Santo Toribio, construida por los mismos años en San Diego, que entonces era el barrio popular del centro de Cartagena. También allí todo se movió con aportes de los feligreses y el obispo, y con tanta diligencia que fue construida en 2 años, entre 1630 y 1632. Comparar ambos templos es como comparar hermanos, el mismo plan arquitectónico y las fachadas y proporciones muy similares. Después de la independencia vino un período de reacomodo de la nueva república. En 1861, bajo la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, se aprobó un decreto para despojar a la Iglesia Católica de los numerosos bienes que tenía en su poder, exceptuando los templos y sin restringir nunca el culto en sí mismo. Eso resultó en el desmembramiento a manos privadas del convento de San Francisco original. Así, mientras que de ahí en adelante el templo, el claustro y la huerta franciscanas fueron utilizadas para diversos propósitos, las referencias indican que la iglesia de la Orden Tercera mantuvo su uso religioso de manera ininterrumpida, pero ya de manera autónoma. Posiblemente lo que llevó a esto es que dependía de los aportes y dádivas de los creyentes que contribuyeron a mantener la iglesia activa y en funciones de culto. Desde el siglo XIX comenzaron una serie de reformas, añadidos, muy a criterio de cada momento. En el siglo XX se hizo una placa de concreto que cubrió y oscureció el patio que colindaba con el claustro. Se subió el muro de un piso donde está el portón de acceso. En fin, las nociones de conservación y de patrimonio no eran muy importantes entonces. Una reforma más importante, pero solo visible para el ojo experto, está en el techo. El artesonado, similar al de la iglesia de Santo Toribio, fue reemplazado por un techo en el que todos esos detalles
están dibujados sobre madera plana. Pero la iglesia también tiene influencia mudéjar en el coro y en el artesonado del presbiterio. Lo mudéjar se refiere al arte de los musulmanes que vivían en la península ibérica, llamados también moriscos, hasta que fueron expulsados por el rey Felipe III y que se diseminaron a otros territorios. La iglesia tiene desde su construcción un techo a dos aguas en teja de barro. Hasta aquí el relato del texto tomado de José Luis. De todos modos, y con este pequeño relato se pretende motivar a todos los hermanos a que conservemos la historia de nuestra orden. De ahí la importancia de llevar y conservar celosamente los registros, documentos, actas, porque son historia que va mostrando el desarrollo vivo de nuestro carisma a través de monumentos y de obras tan preciosas como la del Templo de la Tercera en Cartagena. Un abrazo de paz y